Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. ¿qué tal? Les pido como siempre que activen sus cámaras, por favor, así nos conocemos las caras, ¿sí? Siempre son reacios a hacerlo. Bueno, buenas Hola, buenas tardes, profe. tardes, Norma, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, gracias. Me alegro mucho. Bueno, hoy vamos a continuar trabajando con unidad de medida. En particular, me gustaría que hagamos una pequeña revisión de lo visto el otro día y avancemos un poquito con lo que es el cálculo de los coeficientes y demás. Les voy a compartir la pantalla en particular para repasar estas cosas que tiene que ver con los conceptos de partidas monetarias puras y no monetarias. ¿Recuerdan? Por un lado, decíamos que en el patrimonio van a encontrar partidas monetarias puras, ¿sí? Que son aquellas que ya expresan moneda de poder adquisitivo del momento a que queramos referenciar la unidad de medida, que están expuestos, son saldos o partidas que están expuestas al impacto de los procesos de inflación y deflación del medio, que como están expresando moneda de poder adquisitivo del momento en que estamos analizando, obviamente no logran seguir el curso de la inflación y no se reexpresan. Y como no logran seguir el curso de la inflación, es decir, neutralizar el impacto que ella produce sobre el poder de compra de cada unidad de medida, bueno, pues genera resultados por exposición a esos cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Todas las partidas que no son monetarias puras, se puede decir que son no monetarias, es decir, todas las partidas que expresan moneda de poder adquisitivo del momento en que el hecho económico fue registrado por el sistema de información contable, que son partidas no expuestas a los vaivenes de la inflación o deflación, que no son, no generan RECPAM en consecuencia, puesto que logran seguir el curso de la inflación. Y que como expresan moneda de poder adquisitivo de momentos distintos, no necesariamente del momento al que nos referimos o al que queremos referenciar la información contable, tienen que ser reexpresados. Decíamos que como ejemplos de partidas monetarias puras, bueno, había muy pocas, en particular los saldos en caja y bancos, en moneda de cuenta o en moneda funcional, todas las cuentas por cobrar o por pagar en esa moneda que no tenga ninguna forma de acompañamiento frente a la existencia de inflación o deflación en el medio. Y que todas las partidas que no podían ser ejemplificadas o citadas como monetarias puras, pues eran no monetarias, ¿sí? Después hay un grupo de partidas que por su naturaleza, y esto ya es un poco más en el ámbito de la teoría contable y no tanto se aplica en la práctica, tenemos los rubros monetarios concertados, que estarían como en el medio de estos dos, ¿sí? Que son partidas o partidas monetarias concertadas, ¿sí? Son partidas que Horacio López Antizo nos enseñaba a identificar por las características intrínsecas de ellas, por su propia naturaleza, de algún modo logran acompañar el curso de la inflación, aunque en origen se pueden identificar como monetarias puras.
tal por caso las existencias de moneda extranjera en el patrimonio, o las cuentas por cobrar o por pagar que tienen una forma de neutralizar el impacto de la inflación. Si ustedes, celebran una compraventa y acuerdan con el cliente que les paguen 30 días, pero si ustedes explícitamente imaginan que la inflación fue o va a ser del 4% en ese periodo de financiación, ustedes mínimamente como cobertura inflacionaria le piden o le adicionan un costo financiero del 4%. Ese costo financiero no tiene por objetivo cubrir o remunerar el factor capital, y esto es teniendo en cuenta el costo del dinero y el tiempo de financiación, sino únicamente cubrirse ante la expectativa de una inflación del 4% para el periodo de financiamiento. Entonces, en ese caso, ese tipo de partidas también serían consideradas monetarias concertadas, porque son pactadas en moneda, en la moneda que habría que ver si es inflacionaria o no, pero que por alguna cláusula concertada con el cliente logra acompañar el curso de la inflación. Bueno, de cualquier manera, yo me contento con que ustedes identifiquen que en el patrimonio, entre los activos y los pasivos, y todos los elementos que integran el patrimonio neto, y como una suerte de desprendimiento de él o considerando que hay una partida que integra el patrimonio neto, que es la resultante de la suma algebraica de todas las cuentas de resultado. Por ende, también las cuentas de resultado deberían ser clasificadas en monetarias o no monetarias. Entonces, yo me contentaría con que ustedes al menos identifiquen dentro del patrimonio y los resultados partidas monetarias y no monetarias. En particular les cuento que partidas monetarias pueden encontrar dentro del activo y o dentro del pasivo. No van a encontrar partidas no monetarias dentro del patrimonio neto, y además todas las cuentas de resultado conceptualmente se pueden identificar como partidas no monetarias, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque precisamente al definir en el plan de cuentas el comportamiento de cada una de ellas frente a este proceso del medio, ustedes pueden dudar y pueden decir, a ver, si por ejemplo una cuenta de resultados positivos como ventas va recogiendo movimientos que tienen, que se originan en la compraventa de bienes, que representa la actividad principal de la entidad, y que se van generando o concertando en distintos momentos de la vida de la entidad, y suponiendo que todas las ventas son de contado y que son cobradas en el momento en que se perfeccionan puntualmente, ustedes pueden dudar a ver qué será esa cuenta y qué representará ese saldo, una partida monetaria, no monetaria, cómo la voy a clasificar. Y ahí uno, cuando tiene dudas sobre esta clasificación, uno tendría que preguntarse básicamente lo siguiente: ¿este saldo está expuesto frente a la existencia de un proceso inflacionario o no? Y puntualmente para el caso de una cuenta de resultados, ¿por qué digo que de algún modo logra seguir el curso de la inflación? Porque, y que se trata de una partida que debe ser reexpresada. ¿Por qué? Porque no expresa moneda de poder adquisitivo del momento en que estoy midiendo.
representa claramente moneda de poder adquisitivo de cada instante en que se concertó una nueva operación de compra-venta. Entonces, al identificar que muestra moneda de poder adquisitivo de cada momento en que se perfeccionó una operación de compra-venta, claramente ya no queda ninguna duda que se trata de una partida no monetaria. Si ustedes se ponen a pensar en la contrapartida de ventas de contado, que es caja, ustedes dicen, a ver, caja va a recibir un movimiento en enero, otro en marzo, otro en abril, otro en julio. Esos son los movimientos de las ventas de contado. Esas mismas ventas que alimentaban la cuenta ingresos por ventas que acabamos de analizar. Si ustedes se ponen a ver, cada movimiento de la cuenta caja representa moneda de poder adquisitivo del momento en que estamos analizando, aunque estemos en diciembre y estas operaciones se hayan concertado en marzo, mayo y julio. ¿De acuerdo? Esa es digamos, ese es el secreto desde el punto de vista del análisis del comportamiento de cada partida frente a la existencia de inflación o deflación para saber cómo clasificarla. ¿Y cómo es esto? Si ustedes tienen una venta de 1.000 pesos y registran el ingreso de los 1.000 pesos a caja, ustedes se dan cuenta que esos 1.000 pesos que ingresaron en marzo, en diciembre también representan moneda de poder adquisitivo de cierre 1.000. Ninguna duda que eso es así. Ahora, la contrapartida que era ventas de contado, ustedes dicen, a ver, ¿representa moneda de poder adquisitivo de diciembre? No, representa moneda de poder adquisitivo de marzo. Si yo quiero que exprese moneda de poder adquisitivo de diciembre, voy a tener que multiplicarlo por un coeficiente corrector que vincule los índices que miden la evolución del valor de una cierta canasta de bienes y servicios de cierre dividido el índice de origen. Y recién al aplicar ese coeficiente corrector voy a obtener el valor de ventas de marzo que expresa moneda de poder adquisitivo de diciembre. ¿Sí? Este es un análisis que yo se los puedo decir así, digamos, relativamente en forma rápida, pero que los va a ayudar mucho, sobre todo en esa tarea que tenían de identificación o de clasificación de partidas en la guía, ¿sí? Ya nomás vamos a ella y vamos a pegarle una miradita a todo esto que estamos haciendo. Ahora están viendo el cuadro del ajuste integral, ¿cierto? Bien, gracias por comentarlo. Fíjense que el modo como logramos reconocer y, digamos, determinar e identificar la cuantía y el signo del RECPAM, de ese resultado que se genera por la exposición del capital monetario a un proceso inflacionario o deflacionario, es indirecto. ¿Y por qué es indirecto? Porque yo los saldos en caja ya expresan moneda de poder adquisitivo de cierre. Yo no tiene sentido que los reexprese porque me daría digamos, un valor incorrecto de ese dinero. Ese dinero tiene un valor nominal que no se modifica independientemente de lo que pase en el medio. Y ese valor nominal es un valor permanente. Es el que verdaderamente expresa el poder de compra que cada unidad de medida monetaria tiene a cada momento, ¿sí? Entonces, como esas partidas que ya expresan moneda de poder adquisitivo de cierre no siguen el curso de la inflación, generan RECPAM, pero no son reexpresables, pues voy a tener que determinar el RECPAM que ellas generan de un modo indirecto. Entonces, por eso es que yo al capital no monetario, nominal,
lo voy a tener que reexpresar para poder encontrar el capital no monetario que sí represente moneda de poder adquisitivo de cierre. Entonces, el ejercicio para la reexpresión es anticuar las partidas, es decir, buscar el origen desde el punto de vista de cuál es el poder adquisitivo, cuál es el periodo al que se refiere esa partida o ese saldo en términos de poder adquisitivo que representa, ¿sí? Luego calcular el coeficiente corrector, vinculando el índice de cierre sobre el índice de origen y calculando su valor reexpresado, aplicando el coeficiente corrector. Entonces, esta es la justificación conceptual, ¿sí? Todo esto que nos está enseñando David Brock, acerca de cómo es que el método de determinación del RECPAM que genera el capital monetario es indirecto. Lo determino reexpresando el capital no monetario o no expuesto. ¿Sí? Fantástico. Ahora yo les propongo que dejemos de compartir esa pantalla para empezar a analizar el cuadro. A ver, esperen un segundito, que voy a ver si consigo el cuadro, porque acá tengo la solución para que la podamos ir analizando. Medio segundito les pido nomás. Y así les muestro. Ahí estamos. Ahora sí les voy a compartir la guía. Y vamos a ir, perdón, esta es de la información contable. Pero ya nomás vamos a buscar la otra. Ahora sí. Ahora sí estamos viendo la guía de modelos contables, ¿sí? Entonces aquí ustedes están trabajando con bueno, vamos a trabajar un minuto con el trabajo práctico 4, donde tenemos que clasificar las partidas en monetarias y por ende no expuestas, y por otro lado expuestas y por ende monetarias y por ende no expuestas, o monetarias, no monetarias y monetarias puras, y acá está, monetario, no monetario, expuesto, no expuesto. Claro, sería monetaria pura y por ende expuesta, y no monetaria, por ende no expuesta, es decir, susceptible de reexpresión. Vamos al primero, caja y banco. Ahí les pido que activen todos el micrófono, por favor, porque así vamos haciendo una suerte de ping-pong, porque esto requiere, hoy lo que tenemos que ver es mucho, ¿sí? Mucho contenido, y necesito que vayamos rápido y después eventualmente ustedes van a poder chequear esto a través del canal de YouTube y ustedes van a poder, les puedo compartir algunos links de algunos videos relacionados con preguntas frecuentes que tienen disponibles en el canal. Caja y bancos en pesos, ¿sí? Profe, Sí.
Una consulta. Sí. Con respecto al punto B que dice expuesto, no expuesto, ¿a qué se refiere? Claro, porque las categorías son monetario o no monetario. Es decir, que en la primera de las columnas tenemos que poner si es monetario o no monetario. El expuesto Bueno, o no el expuesto. banco es monetario. Claro, el caja y bancos en pesos es monetario. Entonces, ¿será expuesto o no Sí. expuesto? ¿Pero expuesto a qué? No entiendo eso. Bueno, entonces vamos a revisar un poquito nuevamente lo que vimos la vez pasada y ahora volvemos a revisar. Una partida Sería, monetaria. profe, ¿Cómo? sería que está expuesto a la inflación frente a la existencia de la inflación, ¿no? Y claro, fíjense, Camila tiene razón. Las partidas monetarias, fíjense que acá decimos que están expuestas a los cambios de poder adquisitivo de la moneda. ¿Por qué? Claro, sigue el curso de la inflación. No, no lo siguen. Por eso es que generan RECPAM. Si yo tengo un billete de 100 pesos, claramente no sigue el curso de la inflación, porque si hay una inflación del 10%, ese billete no vale 110. Ese billete sigue valiendo 100. Entonces, no logra seguir el curso de la inflación. El valor nominal es el valor que representa poder adquisitivo del momento en que estoy midiendo. ¿Que va disminuyendo ese poder adquisitivo? Sí, claro, si es que hay un proceso inflacionario. Pero el valor de 100 se mantiene inalterable. Entonces, ¿cuáles son las características de una partida monetaria pura? Que están expuestas a un proceso inflacionario y que al no seguir el curso de la inflación, es decir, no se convierte el billete de 100 pesos en un billete de 110 pesos, bueno, no se tiene que reexpresar porque ya expresa moneda de poder adquisitivo de cierre, pero claramente genera RECPAM. Yo para mantener el poder de compra de ese billete tendría que lograr modificar el valor nominal del billete a 110. Y eso no lo puedo hacer. Entonces, como no lo puedo hacer, yo tengo que reconocer que se trata de una partida expuesta al proceso inflacionario que no voy a poder reexpresar porque ya está expresando moneda de poder adquisitivo de cierre y que al no lograr seguir el curso de la inflación, pues me genera RECPAM. Yo no sé, ¿cómo es el nombre de quien habló primero? Axel. Axel, bueno, por favor, primero que nada pido que renombrarse con esos 3 puntitos que aparecen en el margen superior derecho de su propio cuadrito, que lo identifica como parte de los asistentes de la reunión. Ahí habría que poner el nombre correcto, porque acá yo veo Moto XL, ¿sí? Y yo no tengo un estudiante que se llame Moto, ¿sí? Ahora, Profe. Bárbaro, muy bien. Ahí está bien. Gracias. El tema es que las partidas las clasificamos o acordamos clasificarlas en monetarias y no monetarias. Y yo ya me puedo dar cuenta por la definición conceptual de lo que son las características de unas y otras, a que las partidas monetarias claramente están expuestas, no logran seguir el curso de la inflación y generan RECPAM. Todas las partidas no monetarias, es decir, todas aquellas que no se pueden clasificar como monetarias, decimos que no están expuestas, que expresan moneda de poder adquisitivo de diferentes momentos
y que yo para lograr que expresen moneda de poder adquisitivo de un momento determinado voy a tener que reexpresarlas. ¿Sí? Entonces, ahora voy a volver sobre lo que es la guía de modelos. No sé por qué está lento ahí. Y acá tenemos que ir viendo cada una de las partidas. Entonces, la primera, que es caja y bancos en pesos. ¿Qué dicen ustedes que es? Monetaria. Sería monetaria y expuestas. Monetaria, profe. Muy bien, y monetaria expuesta. y expuesta. Sí, mantengan el micrófono abierto, por favor. Es muy importante que tengamos un ida y vuelta dinámico, ¿sí? Si no, se nos van a hacer las 5 de la tarde y vamos a estar tratando de clasificar. Inversión en acciones XX. No monetaria. No monetaria. No monetaria y no expuesta. Ustedes hacen una inversión comprando una determinada acción, que eso lo vamos a ver ahora en un mes, y bueno, invierten un cierto monto que representa moneda de poder adquisitivo de ese momento de la inversión. Después, si quieren que esa partida exprese moneda de poder adquisitivo de otro momento distinto, posterior, van a tener que reexpresarla, ¿sí? Así que claramente es no monetario y no expuesto. Cuentas a pagar en moneda extranjera. No Monetaria. monetaria. ¿Perdón? No monetario. No monetaria. No monetaria, dice Micaela. Muy bien. ¿Y qué más? No expuesta. Claro, si es no monetaria, lo que va junto con ella es que es no expuesta. Fíjense, cuentas a pagar en moneda extranjera. Eso significa que yo tengo derecho a cobrar una determinada suma que está expresando moneda extranjera, es decir, una moneda que no es la moneda de cuenta en la que yo elegí traducir, ¿no? A la que yo elegí traducir todos los hechos económicos susceptibles de registración. Entonces, para convertir esa moneda extranjera a la moneda de cuenta que yo realmente utilizo para convertir todos los hechos económicos registrables y que lo tome el sistema de información contable, voy a tener que valerme de un tipo de cambio. Y ese tipo de cambio va a reflejar dos cosas, seguramente. La evolución en términos del cambio de poder de compra de cada unidad de la moneda de referencia, es decir, por ejemplo, de la moneda de cuenta del peso, por decirlo de algún modo, o de la moneda funcional, en su caso, y a su vez, cómo evolucionó el mercado específico de la moneda extranjera que corresponda. Es decir, si ahora tiene más demanda, habrá aumentado su verdadero valor. Si tiene menos demanda, habrá disminuido su precio específico. Acá vamos hablando de algunas cosas que precisaremos mañana, pero sin embargo, aquí hay una partida, ¿sí? Esta es una partida, la de cuentas a pagar en moneda extranjera, que en origen alguien puede decir, es en moneda, a ver, esto entonces quiere decir que es monetaria pura. Bueno, en origen podría llegar a ser, pero como para convertir esa moneda extranjera a moneda local o a la moneda que utilizamos en la contabilidad, vamos a tener que valernos un tipo de cambio, bueno, pues automáticamente pasa a ser una partida no monetaria y no expuesta, ¿sí? Es de las que en realidad llamamos monetarias concertadas, ¿sí? Pero fíjense que como acá la clasificación no está, la única alternativa es monetario o no monetario y expuesto o no expuesto, bueno, voy a tener que optar por alguna de ellas, ¿de acuerdo? En ese caso, las monetarias concertadas, yo les digo que las asemejen a las no monetarias.
A ver, rapidito porque estas son ultra fáciles. Materia prima. Sería no monetaria y no expuesta. Monetaria. Me gusta el coro. Un poquito más numeroso me encantaría. Ganancias reservadas. No monetaria. No No monetaria, no expuesta. Muy bien. A ver si mejoramos un poquito los tiempos. Y todos contestan al mismo tiempo, ¿sí? A ver, marcas y señales. No monetaria, no. No monetaria y no monetaria. expuesta. Bueno, yo voy a decir a la voz de 3, ¿sí? Muy bien, no monetaria no expuesta. Ventas de mercaderías a la 1, a las 2 y a las 3. No No monetaria. monetaria, no No expuesta. expuestos. No expuestas. Muy bien. No monetarias no expuestas. Amortizaciones. No monetaria y no Monetaria, expuesta. Monetarias. expuesta. Bien. ¿Por qué? Porque normalmente, esta primero que nada es una cuenta de resultados, ¿sí? Entonces se supone que como costo consumido del activo, que es lo que representa el saldo de una cuenta de amortización, tal como la venimos utilizando en nuestro país, ¿sí? En realidad debería denominarse depreciación, ¿sí? Pero no amortización, porque la amortización es un término financiero, más que demostrativo del consumo, del costo incurrido en la adquisición de un bien y aplicado para el desarrollo de la actividad principal, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de una cuenta de resultados. Y en el caso de las amortizaciones acumuladas, ¿qué dirían que es? No monetaria y no No expuesta. monetaria, no. Monetaria, no Bien, expuesta. no monetario no expuesto. Y acá yo les dije la otra vez que las cuentas regularizadoras siguen a la principal en esta clasificación. Si la amortización acumulada se trata de una regularización del saldo de una cuenta que es no monetaria, no expuesta, la cuenta regularizadora o accesoria termina siendo clasificada del mismo modo que la cuenta principal, ¿me entienden? Entonces, si la cuenta rodados, supónganse, o maquinarias, la considero no monetaria no expuesta, la cuenta de depreciación acumulada, maquinaria, rodados y lo que fuere, serían no monetarias no expuestas. Cuentas a pagar en moneda nacional. Sería monetaria y Monetaria expuesta. Monetario Bien. expuesto. Monetaria y expuesta, un buen ejemplo de esos. Gastos de papelería y útiles de oficina. No monetaria y no expuesta. No expuestos. Bien, no monetaria no expuesta. Resultados no asignados. No No monetaria y no Monetario expuesta. No expuesto. monetaria no expuesta. Caja y bancos en moneda extranjera. No monetaria y no Monetario no Bien, expuesto. no monetaria no expuesta. Terrenos. También no monetaria y no monetaria. expuesta. Monetaria, no Bien, expuesta. no monetario no expuesto. Gastos pagados por adelantado. Sería monetaria y expuesta. Bien, monetaria expuesta. Después tienen mercaderías. No monetaria y no expuesta. Monetario no expuesto. Sí, capital social, No monetaria y no No expuesta. Monetario no expuesto. rodados, No monetaria. Monetario no expuesto. sueldos, administración, No monetaria y no No expuesta. monetario no expuesto. costo de mercaderías vendidas, No monetaria. Monetario no expuesto. edificios, También no monetario. Monetario no expuesto. venta de bienes de uso, También no No monetario. monetario no expuesto. depósito en plazo fijo en dólares No monetario. Monetario no expuesto. y el anticipo a proveedores que fijan precio. No monetario y no expuesta. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué se cayó? Claro, sería no monetario no expuesto, porque en realidad el anticipo a proveedores que fija precio es un derecho a recibir bienes, ¿no es cierto? Es un crédito en especie, en verdad, porque yo anticipé un cierto dinero que me da derecho a recibir una cierta cantidad de bienes. Dice Rocío, yo no comprendí el cuadro que está arriba del TP3. A ver.
Bueno, a ver, medio segundo. De este trabajo práctico quedó claro, ¿cierto? ¿Cómo clasificar partidas? Sí. Sí. Bueno, les agradezco infinitamente a todos los que respondieron. Miren, el TP3. Este es algo que tiene que ver con lo que ya les venía comentando conceptualmente. Está en el primer PowerPoint, donde les hablé de los modelos contables siglo XXI. Aquí hay 3 modelos contables, no están todos, y les pido que para estos 3 modelos definan todas estas cuestiones. En un modelo de valores históricos en moneda heterogénea, capital a mantener es financiero, unidad de medida es moneda heterogénea, como dice el nombre del propio modelo, y criterios de medición, valores históricos, y el valor límite es valores históricos o valor de costo de reposición el menor. En valores históricos de moneda homogénea, las definiciones son parecidas, pero el capital a mantener es el mismo, capital financiero, unidad de medida es valores, y como es moneda homogénea, no heterogénea como en el modelo anterior. Este es el modelo que llamábamos tradicional ajustado, ¿cierto? Criterio de medición, valores históricos ajustados, y el valor límite es costo ajustado, valores de libros ajustados, o mercado en términos de costo de reposición, el menor. Y valores corrientes en moneda homogénea sería capital a mantener financiero, unidad de medida, moneda homogénea, criterios de medición, valores corrientes ajustados, y el valor límite es el valor recuperable, es decir, el mayor entre el valor de utilización económica y el valor neto de realización. Esto de cualquier manera, en términos de criterio de medición y valor límite, ¿sí? En estas dos cuestiones, lo vamos a ver más en profundidad mañana. Yo solamente se los enuncié el otro día, pero lo vamos a ver mañana. ¿De acuerdo? Bueno, los invito a que avancemos un poquito con lo que es el cálculo de los coeficientes de reexpresión. Fíjense que en Argentina la historia nos muestra un variado comportamiento en términos de la necesidad de reexpresar la información contable frente a los procesos inflacionarios que en el medio se han ido dando históricamente. En nuestra historia reciente, desde que surgió la Resolución Técnica 6, que se llama Estados Contables en Moneda Homogénea, hemos tenido momentos durante los cuales la resolución fue aplicada correctamente, momentos en que fue aplicada parcialmente, y momentos largos periodos durante los cuales se hizo caso omiso en cuanto al impacto que la inflación del medio generaba sobre la información contable, ¿sí? O en realidad sobre el patrimonio y los resultados, y por ende sobre la información contable referida a ellos. En la RT6 se define que el índice a utilizar es el índice de precios internos al por mayor, nivel general, que es un promedio de precios de productos locales y de productos importados que se utilizan en la economía a un cierto momento. Fíjense que ese índice de precios internos al por mayor, nivel general, se fija en función de una cierta canasta de bienes y servicios a la que se le da el valor de 100 a enero de 1993. ¿No es cierto? Desde entonces hasta noviembre de 2015 se fue calculando. Luego, en noviembre de 2015 se discontinuó su cálculo, y en noviembre y diciembre de 2015 no se calculó ese IPIM, razón por la cual se ha tenido que buscar un sustituto, porque la RT6 claramente cita a ese índice como aquel al que hay que acudir para poder homogeneizar la unidad de medida.
Entonces, ¿qué se dio en ese momento? Bueno, se buscó retomar su determinación. Entonces, el organismo encargado de las estadísticas y censos en la Argentina, el INDEC, retomó la difusión del IPIM a partir de unos meses más adelante, y en el medio quedó un periodo durante el cual el índice que era el que se debía utilizar no se calculó más. Entonces hubo una intervención de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, de la que surgió la posibilidad de hacer una suerte de empalme entre este índice de precios internos al por mayor nivel general y el índice de precios al consumidor calculado en Cava, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y de esa manera se logró una suerte de empalme que vino a resolver un problema práctico, que era la imposibilidad de homogeneizar la unidad de medida por no contar con las herramientas necesarias que manda a tener en cuenta la norma contable profesional, ¿no? La RT6. Entonces, así es que el índice que se utiliza es uno que publica la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, la FAPSE, que los invito a ingresar a la página de la FAPSE y ver cómo es que los va publicando mes a mes, ¿sí? Ese empalme de índices. Se logró o se consideró aceptable realizar ese empalme por la sola circunstancia de que su conformación no difería en gran medida y en consecuencia podía plantearse como un buen sustituto para los meses durante los cuales el IPIM no se había calculado, ¿sí? Por aquellos meses había algo así como una situación de emergencia estadística, en donde varios problemas de determinación de este tipo de guarismos que nos llevan a analizar la marcha de la economía de nuestro país, se dejaron de trabajar seriamente, ¿sí? Fíjense que si analizamos un poquito la historia de la aplicación de la RT6 en Argentina, es decir, de la moneda homogénea en términos de la contabilidad, nos encontramos con un primer decreto, que es el 316 del año 1995, que obligó a todos los organismos de Contralor, a la Inspección General de Justicia, a la Comisión Nacional de Valores, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, en fin, a todos los organismos que regulan digamos, la gran mayoría de las actividades económicas en Argentina, ¿no? El Banco Central de la República Argentina y demás, a no admitir estados contables ajustados por inflación, se decía en aquel momento, o expresados en moneda homogénea, como en realidad debería ser expresado correctamente. Fíjense que el artículo 62 de la ley 19.550, la Ley General de Sociedades, habla como sinónimo de moneda homogénea, dice moneda constante. Bueno, ustedes, considerando el momento histórico en el que fue sancionada la Ley General de Sociedades, bueno, deberíamos comprender que se trata de un sinónimo, el término moneda constante, con un sinónimo de moneda homogénea, ¿sí? Y la RT6, que en principio también, hasta su propia denominación, hacía alusión a la moneda constante, teniendo, digamos, una denominación consistente con la Ley General de Sociedades,
en realidad el cumplimiento de ese decreto 316 al que recién me refería hacía que se deba discontinuar la aplicación del RT6, que hasta allí se venía aplicando regularmente. ¿Y por qué fue eso? Bueno, fue por algo muy mundano, muy sencillo y muy reñido con las normas, en verdad, y con lo que es el cumplimiento de las pirámides legal argentina. Porque repentinamente un decreto del Poder Ejecutivo Nacional suspendió la aplicación de una ley que por supuesto es de rango superior al decreto que pueda emitir el Poder Ejecutivo Nacional, que mandaba a homogeneizar la unidad de medida, con el único propósito de mejorar los estados contables del banco hipotecario para en aquel momento poder privatizarlo de mejor manera. Porque el banco hipotecario tenía una alta cartera, una gran cartera de créditos monetarios puros, que frente a la existencia de un proceso de altísima inflación y por supuesto de hiperinflación en algún periodo, había generado un impacto del ajuste o de lo que en aquel momento se llamaba resultado por exposición a la inflación, REI con I latina, y que ahora modernamente se lo llama RECPAM, muy importante, muy significativo. Entonces, para evitar esa gran pérdida que generaba la homogeneización de la unidad de medida, no tuvieron la mejor idea que eliminar el ajuste por inflación. Desmereciendo en realidad uno de los productos más importantes que tiene la profesión en términos de valor o de utilidad para la toma de decisiones, porque naturalmente trabajar con moneda heterogénea en un momento en el que la inflación comenzaba a ser o venía de ser muy importante. Recuerden que hacia fines de la década del 80, nosotros tuvimos un periodo de hiperinflación, es decir, en donde los precios cambiaban de la mañana a la noche y teníamos varios cientos por ciento mensual de modificación del nivel general de precios de nuestra economía. Este entorno tan turbulento, ¿sí? Tan desconcertante de la actividad, de algún modo podía ser reflejado el impacto que él tenía sobre el patrimonio y los resultados si es que se aplicaba el RT6, que ha sido una invención genial de la doctrina argentina, única en el mundo, ¿sí? De hecho, el proceso de reexpresión o ese llamado proceso secuencial que contiene y nos enseña la RT6 es un proceso que se ha tomado como ejemplo en el mundo y de hecho la NIC 29, la Norma Internacional de Contabilidad 29, que se refiere a las economías hiperinflacionarias, lo refleja, aunque con algunas adaptaciones que conceptualmente lo convierten en un proceso vulnerable en cuanto o desde el punto de vista conceptual, vuelvo a repetir, ¿sí? Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, no es un tema central ahora. Pero lo cierto es que desde aquel momento, desde 1995, el ajuste por inflación en Argentina generó varios encontronazos, por decirlo en modo gauchesco, entre la profesión organizada y las autoridades públicas de los gobiernos, de los sucesivos gobiernos nacionales que hemos ido teniendo. Hubo momentos en el que se reimplantó la aplicación del ajuste hasta que en 2002 se volvió a reimplantar, luego en 2003, en septiembre, octubre, dejamos de aplicar la RT6 y desde octubre de 2003 o septiembre de 2003 hasta julio de 2018
no se reexpresó más la unidad de medida en Argentina. Ustedes se pueden imaginar el impacto gigante y el golpe certero que sufrió la información contable en términos de su inutilidad para la verdadera toma de decisiones. Convirtió a la información contable en un proceso que se llevaba a cabo básicamente para el cumplimiento de los deberes formales, pero se tergiversó completamente la utilidad de la información contable por esa sola circunstancia. Las entidades, para su manejo y administración interna, en la mayor parte de los casos contaba con información en moneda homogénea, pero esa información en moneda homogénea no estaba permitido brindársela a los terceros, y ni siquiera habían visto brindársela como información complementaria. Entonces, la verdad es que fueron tiempos muy oscuros para lo que es nuestra profesión en cuanto a uno de los productos más importantes que nosotros le ofrecemos a los usuarios tipos, ¿sí? Y bueno, y en ese marco igualmente siempre va surgiendo la aplicación del criterio profesional, que es lo rescatable, y va ayornándose los procedimientos como para que al menos internamente la información para la toma de decisiones sea útil. Pero en fin, se puede identificar a todo ese periodo como un periodo muy oscuro en términos de la profesión desde la óptica de la información contable. Entonces, dicho esto, les quiero comentar cómo es que tenemos que trabajar para determinar los coeficientes correctores, los que nos van a llevar a homogeneizar la unidad de medida. Yo les dije que por una cuestión matemática, un coeficiente corrector debería ser aquel que permita que al aplicarse pueda traducir la medida de cierto poder de compra de un momento al poder de compra representativo de un momento distinto a él. Entonces, yo claramente cuando hago la anticuación y logro identificar el origen de esa partida desde el punto de vista del poder adquisitivo que representa, ya tengo un punto de referencia, que es el índice de ese momento que identifico como de origen. Y también tengo el dato acerca de cuál es el periodo al que quiero referir la información contable, es decir, el momento de cierre, que lo llamamos habitualmente. ¿Pero por qué le llamamos habitualmente momento de cierre? Porque explicamos estas cuestiones desde el punto de vista del cierre de un ejercicio económico y la emisión de los estados contables que dan cuenta o muestran la foto de la situación patrimonial, económica y financiera de la entidad informante a ese momento de cierre. Entonces, claramente lo que acá tenemos son dos momentos identificados, dos índices que se pueden identificar correspondientes a cada momento, y luego vinculándolos, ¿sí?, el índice de cierre sobre el índice de origen, logramos encontrar el coeficiente corrector. Que ustedes se van a dar cuenta que la relación de los índices de cierre y de origen, al llevar ese orden, en el numerador mostrar el índice de cierre y en el denominador el índice de origen, por una cuestión meramente matemática, si el índice de cierre es mayor al índice de origen, entonces el coeficiente va a ser superior a 1. Y si en realidad en el periodo, y eso denota que en el periodo hubo inflación, entonces. Ahora, si el índice de cierre es menor que el índice de origen, entonces quiere decir que en ese periodo hubo deflación.
hubo una apreciación en términos de poder de compra de esa unidad de medida que estoy trabajando. Aquí tienen el empalme de los índices y lo que les pido es que calculen el índice que corresponde a cada mes, que luego calculen los coeficientes correctores para cada mes, el que se referencia como de punta a punta, es decir, el que lleva los valores desde el cierre de un ejercicio económico hasta el cierre del otro. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Ustedes vieron que el primer asiento contable, que registran en el libro diario cuando arranca un ejercicio económico, es el asiento de apertura. ¿De apertura de qué? De apertura de las cuentas patrimoniales y por supuesto todas las cuentas de orden que eventualmente han tenido saldo al cierre del ejercicio. Entonces, ese asiento de apertura se le da una fecha, que es la del primer día del ejercicio económico siguiente a la del asiento de cierre, ¿sí? Bien, pero sin embargo, en términos de poder de compra, representa moneda de poder adquisitivo del mes de cierre del ejercicio inmediato anterior. Entonces, un coeficiente punta a punta es un coeficiente que relaciona el índice de cierre del ejercicio 4 con el índice de cierre del ejercicio 3. Esa es la consideración de punta a punta, ¿sí? Vincula el cierre actual con respecto al cierre del año o ejercicio inmediato anterior. Y luego el promedio, en donde como cualquier promedio suman los índices correspondientes al periodo considerado, supóngase un trimestre, y que el ejercicio corresponde a un año calendario, no coincida con el año calendario. Bueno, el coeficiente promedio del primer trimestre, ¿cómo lo obtienen? Sumando el índice del mes 1, mes 2, mes 3, dividiéndolo por 3. Ese sería un índice, un índice promedio de un periodo. Pero si es un coeficiente corrector promedio, bueno, pues tengo que sumar todos los índices correspondientes al periodo considerado y dividirlo por la cantidad de índices que fui tomando. A ver, vamos a hacer algunos cálculos. Entonces yo les voy a dejar de compartir el planteo para pasar a compartirles la solución. Así uy, no, esto no. Así lo vamos trabajando un poco entre todos. No sé qué es lo que está pasando, que no puedo compartir. Ahí está. Bueno, acá tienen el ajuste correspondiente a cada uno de los meses. A ver, yo no tengo... A ver, vamos a mirar el planteo. El planteo era calcular el índice que corresponde a cada mes. El índice que corresponde a cada mes. El coeficiente corrector que corresponde a cada mes, punta a punta y promedio. Bueno, entonces, vamos a ver. Yo tengo aquí los índices de precios internos al por mayor de estos periodos. Desde enero del 16 hasta junio y julio, diciembre. ¿Sí?
¿Estos qué son? Índices, ¿no es cierto? Representan el índice de cada momento. Sí. Entonces, aquí tenemos las ventas de cada periodo. 80.340, 85.220, todos estos valores que suman 1.131.671 son valores que expresan moneda de poder adquisitivo de distintos momentos. Es decir, expresan lo que llamamos moneda heterogénea o moneda nominal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular el coeficiente corrector de cada mes? Voy a vincular el índice de cierre con respecto al índice de origen, ¿sí? Entonces, aquí lo que quiero es que ustedes, por favor, me vayan de algún modo explicando a ver cómo hago en este cuadro que no me queda bien ahí. Ahí está. En este cuadro, ¿cómo hago para calcular los coeficientes correctores y por qué tengo que aplicar ese coeficiente corrector al valor de origen para determinar el valor ajustado, ¿sí? Fíjense que acá tengo, en este cuadro, que es la solución, el periodo, las ventas en términos de valor nominal, el coeficiente de inflación mensual, el índice del mes, el coeficiente corrector, ventas ajustadas y ajustes. Quiero que me expliquen ustedes estas tres columnas fundamentalmente, porque acá nosotros sabemos que a esta columna llegamos aplicándole el valor nominal por el coeficiente corrector. Ahora quiero saber cómo es que, o qué significan estas tres columnas, que es básicamente el ejercicio que plantea este trabajo práctico. Y es conceptual, más allá de hacer algunos números. ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima a explicarlo? Nadie se anima a explicarlo. Profe, ¿no se toma el coeficiente que está en la columna de cada mes? En el primero dice 9, dividido Sí. los 100, ¿no es? Bueno, hay una columna que está en negrita, Sí. que obviamente es la que a ustedes los ayuda a llevar el valor nominal al valor reexpresado. Pero yo quiero saber qué es este 1,09, qué es este 109, qué es este 134,59, cómo es que surge todo esto. Para lo cual tenemos que venir a analizar esta serie, ¿cierto? Porque estos son los índices de precios internos al por mayor nivel general que publicó en su momento el INDEC. Sí. Bueno, a ver, ¿quién ayuda a Norma a interpretar esta información que está acá? Miren, como el índice comienza en enero midiendo la inflación del 9% respecto del mes anterior, a los efectos prácticos determinamos que el mes de diciembre del año 15 tiene una base de 100. Con esta aclaración, ustedes ya pueden empezar a determinar cuál es el índice de enero. Porque si diciembre de 2015 fue 100, igual a 100,
y enero marca un 9, un índice, una variación del 9%, quiere decir que el índice de enero, ¿cuál es? 109. Sí, señor, 109, exacto, 109. Entonces, acá anotamos que el índice del mes de enero del 16 es 109. Luego tienen que hay una variación Profe. del 5%, sí. Profe, Sí, Joaquín. pero lo hace multiplicando por 100. Al 9% lo multiplico por 100. No, Norma. Yo lo que hago es partir de un momento que fue diciembre de 2015, que a los efectos, digamos, didácticos lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces decimos, como tenemos esta serie de variaciones, fíjense que 9 o 5 o 2,4 no representan índices. Lo que representan son porcentajes de variación respecto del mes anterior. Entonces, si nosotros decimos que diciembre de 2015 representa el 100, y en enero de 2016, respecto del punto de referencia, hubo un 9% de variación. Claro, es Entonces, 109. como creo que fue Joaquín el que dijo, pero no estoy seguro, el índice sería de 109. Yo sumo este 9% al índice de 100 con el que arranqué. ¿Para qué? Para decir que la moneda de poder adquisitivo de diciembre, si yo la quisiera expresar a poder adquisitivo de enero, la tengo que multiplicar por 1.09. Es una cuestión meramente matemática, ¿sí? Y eso es algo que por ahí representa el mayor desafío que en todo caso plantea esta situación. Hola, profe. Sí, Aileen. Sí, yo hasta ahora había entendido todo bien, pero cuando dijo el 1.09, si no me equivoco, ahí me mató, me confundí con eso que dijo. Y porque en realidad el coeficiente en el mes en el mismo mes en que se determina el índice, el coeficiente es 1. Si yo estoy analizando, digamos, dividiendo la vida del ente en ejercicios de 12 meses, y a su vez, en cada mes, yo analizo la inflación que se dio en ese mes, tengo que analizarlo respecto de cuál otro mes estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, se anunció recientemente que la inflación del mes de febrero fue el 3.6%, y eso es analizando únicamente febrero. Pero si nosotros analizamos la inflación del año 2021, tal vez hubo un 4% en enero, un 3,6% en febrero, y con una... Porque, o sea, partís. ¿Cómo? Escuchamos, Joaquín, ¿eh? ¿Están hablando del coeficiente de la inflación del mes? Claro, yo lo que les estoy explicando es que si nosotros en enero tuvimos un 4%, en febrero un 3,6%, hablando de la historia reciente, enero y febrero de 2021, nosotros tenemos que ver, bueno, en relación a qué. El 3,6% que ocurrió en febrero es en relación a la canasta de bienes y servicios que teníamos al 31 de enero. ¿Me entienden? Y el 4% de enero en relación a qué? Al valor de la canasta de bienes y servicios que tenía el 31 de diciembre. Ahora, en el mes, nosotros no determinamos coeficientes de variación diario, solo determinamos coeficientes de reexpresión mensual. Entonces, cuando analizamos la situación de un determinado mes y nosotros decimos cuál es la moneda de poder adquisitivo representativa de enero de 2021,
considerando las operaciones de ese mismo mes. Obviamente el índice de enero sobre el índice de enero daría 1, porque estamos en el numerador y en el denominador relacionando el mismo índice, ¿sí? Entonces el del mes es claramente 1. Pero cuando vamos trabajando la serie, nosotros nos vamos dando cuenta que si tomando diciembre de 2015 igual a 100 y tenemos una variación de 9% en enero del 16, que obviamente fue del 9% en relación a la canasta de bienes y servicios de diciembre, bueno, yo ese 9% se lo tengo que sumar a la unidad, y un 9%, digamos, sumado a la unidad, da 1.09. Lo mismo decir que 109 dividido a 100 da 1.09, como nos aporta Alexander en el chat, ¿sí? Entonces, la verdad es que el índice del mes de enero del 16 es 109. Pero yo tengo que calcular todos los índices mensuales primero. Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber cuál fue la inflación del mes. Entonces, en esta Profe. columna que les estoy... Medio segundito, ¿sí? Ya nomás le doy... en esta columna, en esta primera columna que dice coeficiente de inflación del mes, solo tengo que preocuparme por saber que como hubo inflación, porque así nos lo indica la serie, le tengo que este porcentaje de inflación sumar la unidad. Entonces, al 9% de enero le sumo la unidad, al 5 de febrero le sumo la unidad, al 2,4% de marzo le sumo la unidad, al 1,5% de abril le sumo la unidad. Y así tengo lo que sería la inflación mes a mes, ¿sí? Esto sería como un coeficiente de inflación del mes, Ahora, yo eso lo convierto en un índice que me permita identificar la evolución que tuvo esa canasta de bienes y servicios entre diciembre de 2015, que es mi mes de referencia, y enero de 2016. Entonces yo a esos 100 lo multiplico por 1.09 y llego a 109. Ahora, ¿qué me pasa en febrero? En febrero yo tuve un 5% de inflación en el mes de febrero con respecto a enero. Entonces yo lo que hago es multiplicar, digamos, ¿qué tendría que multiplicar? Mejor se los pregunto antes de decirlo. ¿Qué tendría que multiplicar por este coeficiente para poder determinar el índice del mes de febrero? Habría que multiplicar 1,05 por 1,09 y a eso multiplicarlo por 100 y te daría el 114% como 45. Bueno, entonces yo podría hacer el índice del mes de enero multiplicado por la inflación del mes de febrero, el 109 multiplicado por 1.05 y me da 114,45, ¿sí? ¿Y ahí qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque mes a mes se va tomando en relación a la canasta de bienes y servicios del mes inmediato anterior, no respecto de la canasta de bienes y servicios del mes de referencia, ¿sí? Entonces, yo al mes de referencia básicamente lo usé una sola vez, que es en forma directa, me refiero, y esto explicado en lenguaje ultra llano, que es cuando calculo la evolución del nivel general de precios del mes inmediato siguiente a aquel que le fijé como base 100. Después, al multiplicar esa inflación detectada por el índice del mes inmediato anterior, me da el índice del mes siguiente, que por supuesto contiene el 100 de diciembre de 2015.
¿Por qué 114? Porque es el 100 de diciembre de 2015 más el 9% de inflación de enero más el 5% de inflación que ocurrió entre febrero y enero. ¿Sí? Y así se van sumando todos las tasas de inflación de cada uno de los periodos mensuales. Ahora sí, Joaquín, creo que era quien quería, o Ailín, no me acuerdo quién quería preguntar algo. No, yo no. Nada, era eso mi única duda, pero ya está resuelta. Está resuelto. Genial, Joaquín, gracias. Entonces, así es que vamos construyendo el índice de cada mes. 109 por 1.05, 114,45. Por 1.024, 117,20. Por 1.15, 118,95 y así sucesivamente. Ahora, 134,59, ¿sí? 134,59 es el índice de cierre, ¿no es cierto? Ese es el índice de cierre. Es el índice que corresponde al mes de cierre, que es diciembre de 2016. Entonces, yo quiero ir calculando el coeficiente corrector para homogeneizar la unidad de medida correspondiente a todas las operaciones de enero en términos del poder de compra de diciembre. ¿Cómo hago? Multiplico a los 80.340 por el índice de cierre, 134,59, dividido el índice de origen, 109. 134,59 dividido 109 daría 1.2347. Ese es el coeficiente corrector, que al aplicarlo a las ventas celebradas en enero, me lleva la moneda de poder adquisitivo de enero a moneda homogénea de cierre de diciembre de 2016. Y así es que llego a los 99.199,57. ¿Me comprenden? Entonces, la diferencia entre este valor que dice ventas ajustadas, ¿sí?, menos las ventas en términos de valor de origen, me da el ajuste que yo voy a tener que registrar en algún momento en el libro diario. Que por ahora lo dejamos acá como parte de un cuadro de cálculo, ¿sí?, que sería como nuestro papel de trabajo, por decirlo de algún modo. Entonces, ¿cómo calcular el coeficiente mes a mes? Y bueno, para calcularlo tengo que antes disponer del dato del índice mensual. Para calcular el dato del índice mensual, yo tengo que conocer cuál es el periodo base al cual le aplico el valor de 100 y a partir de allí cómo fue evolucionando la inflación o la deflación mes a mes, individualmente considerados cada uno de ellos, ¿sí? Mes a mes. Entonces, en enero hubo un 9% de inflación. Bien, se lo sumo al 100, ¿sí? Y me queda 109. En febrero hubo un 5% de inflación respecto de enero. Bien, entonces 1.05 por 109 me da 114,45. Macanudo. Después hubo un 2,4% de inflación en marzo respecto de febrero. Fantástico, 114,45 por 1.024. Y así encuentro el índice del mes de marzo. Cuando yo calculé todos los índices correspondientes a todos los periodos mensuales considerados en mi contabilidad, lo que tengo que hacer es empezar a calcular coeficientes correctores que me permitan llevar la moneda de poder adquisitivo de X mes al mes de diciembre del 16. Para eso, cuando calculo el coeficiente corrector en esta columna, el numerador, es decir, el valor que está arriba de la fracción, ¿sí?, en la parte de arriba del término de la fracción, voy a tener que alimentarlo con el índice de cierre, es decir, el índice de diciembre del 16.
y luego lo divido por el índice de origen, que es el de cada mes. Entonces voy a tener que en todo el numerador de todos los coeficientes va a estar 134,59. Para calcular el coeficiente de enero, voy a tener que poner en el denominador, es decir, en la parte de abajo de esta fracción, el 109. En el caso del coeficiente de febrero voy a poner como denominador 114,45. En el de marzo voy a poner 117,20 y así sucesivamente, hasta que en diciembre voy a volcar como denominador el coeficiente de diciembre y es el mismo. Entonces el coeficiente corrector del mes de cierre me da 1. ¿Por qué? Porque si bien hay una inflación diaria que por supuesto origina que tal vez la inflación de diciembre respecto del mes anterior haya sido de un valor determinado, a ver cómo era, 0,8, dice el cuadro. Bueno, eso es lo que pasó en diciembre respecto a noviembre. Ese 0,8 se fue dando día a día, no es que un día se dio. Entonces, claro, como apunta Milagros en el chat, tengo que dividir el índice de cierre sobre el índice de origen. Está muy bien, Milagros. Entonces, obviamente la inflación se va generando, gestando día a día, pero a mí no me importa homogeneizar los valores diarios. Me contento con definir 12 valores mensuales y reexpresarlos. Y dentro del mes lo considero susceptible de ser sumado algebraicamente de modo válido desde el punto de vista de la unidad de medida, porque entiendo que todos los valores del mismo mes, ya sea del primer día del mes cuanto del último, lo puedo sumar porque representan moneda de poder adquisitivo de ese mes. Bueno, y así es que calculo el coeficiente corrector mensual, que es lo que estoy señalándoles en negrita y con el cursor marcándoselos para que vean cómo es que calculo el coeficiente corrector mensual. ¿Y el punta a punta cómo es? Bueno, yo les dije, el punta a punta en realidad se utiliza para la reexpresión de los saldos de inicio de todas las cuentas patrimoniales. ¿Y por qué hago esto? Y porque yo, si bien registralmente el asiento de apertura lleva por fecha el primer día del ejercicio, en realidad representa moneda de poder adquisitivo del último día del ejercicio anterior. Entonces yo ahí me doy cuenta que ahí lo vemos, Ezequiel, ahí tenemos un pequeño problemita. Ahí yo me doy cuenta que si bien yo lo registré en enero, no representa moneda de poder adquisitivo de enero, porque yo en enero solo hice la registración. Pero ahora que ustedes ya saben un poco más de todo este tema de unidad de medida, se pueden dar cuenta que aunque lo hayan registrado el 1 del 1 del 2021, o como en este caso el 1 del 1 del 2016, en realidad representa moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2015. Entonces el coeficiente punta a punta, como aquí les resalto, relaciona los índices de cierre de 2016, es decir, 134,59, el de diciembre del 16, sobre diciembre del 15, 100, y no como plantea Ezequiel en el chat, 109, porque ese sería el que relaciona el índice, el mes de cierre con respecto al primer mes del ejercicio. Pero el coeficiente punta a punta es el que nos sirve para reexpresar los saldos de inicio, es decir, los que provienen del asiento de cierre de cuentas patrimoniales del ejercicio inmediato anterior. ¿Se comprende esto? ¿Profe? Sí. A mí se me cortó la señal y tuve que volver a entrar.
Y no me da el valor, el primer valor. El primer valor de 1.23,47. Bueno. ¿De dónde sale eso? Sí, Norma, eso Porque eso lo explicamos. se me cortó y me quedé sin la explicación. Está bien, ningún problema, lo volvemos a ver. Este coeficiente corrector, usted puede llegar a él al considerar que diciembre de 2016, ¿sí? Es el mes de cierre, que es 134,59, ¿sí? Ajá. Y el índice del mes de origen es 109. Así que divido eso. Claro, si usted divide el índice bien. de cierre sobre el índice de origen y, digamos, en el Excel que esté usando, considera varios decimales, o eventualmente en la calculadora utiliza varios decimales, le va a dar 1,2347. Yo les recomiendo que para este tipo de cálculos, como para básicamente hacer todos los cálculos y para también ir practicando el uso de la planilla de cálculo a los efectos de rendir el parcial, que es sobre una planilla de cálculos, que se acostumbren a armar una planillita, ¿sí? Un cuadrito en Excel, en donde relacionen las celdas y de ese modo tengan que calcular, por ejemplo, la inflación del mes, o el índice del mes, o el coeficiente corrector del mes, o el valor ajustado, multiplicando el valor de origen por el coeficiente corrector, o el ajuste, quitándole a las ventas ajustadas las ventas en términos de valores originales. Esto sería muy sano como ejercitación para que ustedes se vayan acostumbrando a manejar esa herramienta tan útil y tan poderosa que es el Excel, simple pero muy útil, para poder no tener diferencias grandes. El coeficiente corrector, en este caso, nosotros ya vamos, Ailín, ¿sí? Un segundito. El coeficiente corrector nosotros lo simplificamos, ¿sí? Lo redondeamos en el cuarto decimal, pero a veces les decimos tomen 5 decimales, pero normalmente no es aconsejable tomar 2 decimales porque el redondeo en valores monetarios y sobre todo altos o grandes puede llegar a resultar o tener un impacto significativo, ¿sí? Entonces la verdad es que no es razonable redondear el coeficiente corrector a 2 decimales. ¿Estamos más de acuerdo, Norma? Sí, ahora sí, profe, gracias. No, por favor. Ailín, adelante con la consulta o el comentario. Sí, profe. Entendí lo que explicó, lo que le explicó a Norma, pero me quedó una duda que entiendo que si usted hace el índice de cierre dividido índice de origen, te da el índice corrector. Pero si es en ese caso no tendría que ser el... sí, perdón, sí, el coeficiente corrector. En ese caso, ¿no te tendría que dar el mismo en toda la columna o no, ¿por qué porque cambia? en el numerador siempre anotamos 134,59 si yo quiero referenciar los movimientos de enero del 16 a diciembre del 16. Entonces, y si quiero referenciar febrero del 16 a diciembre o marzo del 16 a diciembre, ¿sí? Abril a diciembre, mayo a diciembre, junio a diciembre, julio a diciembre. Yo siempre quiero determinar el coeficiente corrector hacia el mes de referencia, que es el mes de cierre. Entonces, en el denominador va a ir el mes de origen, pero el numerador va a ser siempre el mismo, que es 134,59. Entonces, en este caso, 134,59 digo 109. O 134,59 digo 114,45. O 134,59 digo 117,20. Y solo cuando relaciono los movimientos de diciembre,
con el índice del mes de diciembre, que es el de cierre sobre diciembre, que es el mismo diciembre, ahí es donde me da el coeficiente 1, porque en el numerador y en el denominador toma el mismo índice. Sí, profe, ahora sí. ¿Estamos? Ahí se entendió re bien. Gracias, profe. Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes por preguntar. Y luego tenemos el coeficiente corrector promedio, que acá lo que está haciendo o lo que se está haciendo en este cálculo, que hay distintas formas de sacarlo, pero está sumando, fíjense, cada uno de los coeficientes correctores, que por supuesto acá están, digamos, redondeados en 2 decimales. El coeficiente corrector, pregunta Juliano, de punta a punta puede ser que sea 1.3459. Claro, en realidad, bueno, está muy bien la pregunta de Juliano, porque el coeficiente corrector punta a punta, como les estaba explicando antes que Norma nos lleve a revisar el cálculo del coeficiente corrector mensual, el punta a punta, yo les estaba comentando que surge de relacionar el índice de cierre sobre el índice al que pertenece que representa el poder de compra los valores contenidos en el asiento de apertura, que si bien llevan fecha 1 del 1 del 2016, representan moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2015. Entonces, hacemos la relación entre el índice de cierre, diciembre del 16, 134,59, dividido el índice de cierre del año 2015, que es 100. Y así es que nos quedan 34,59 como variación. O sea, en realidad, que hay un 34,59% de variación en el nivel general de precios entre diciembre del 16 y respecto de diciembre del 15. O entre diciembre del 15 y diciembre del 16. Fíjense, 134,59 dividido 100 daría 1.3459, como bien nos dice Juliano, ¿sí? Entonces está muy bien lo que acá él nos apunta en el chat. Él pregunta si puede que el coeficiente corrector punta a punta sea 1.3459. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Bueno, y el coeficiente corrector promedio no es un coeficiente que puede usar en cualquier circunstancia. En realidad la RT6 nos dice que un coeficiente corrector promedio se puede usar o se puede trabajar o aplicar solo para el caso en el que en ese periodo considerado, en ese periodo considerado un trimestre, un cuatrimestre, un semestre o un año, no haya habido una variación significativa en el nivel general de precios entre un mes con respecto a otro. Es decir, un periodo de cierta estabilidad de la moneda de referencia. Entonces, ese coeficiente promedio, ¿para qué se aplicaría? Y para homogeneizar los hechos económicos que el sistema de información contable haya recogido y que correspondan a distintos meses de ese periodo considerado. Entonces, acá nosotros nos damos cuenta que la inflación en el año fue como muy fuerte en enero respecto de diciembre, muy fuerte en febrero respecto de enero, y después hubo una cierta estabilidad, porque fíjense, bueno, más o menos, en mayo un 3,6, un 2,9 en junio, 2,7, 0,4, 0,6, 1,1, en fin, 0,8. La inflación fue variando, con lo cual, desde el punto de vista metodológico, yo les digo, miren, el coeficiente corrector
surge de sumar todos las tasas o coeficientes correctores de todos los periodos y dividirlos por la cantidad de coeficientes tomados, ¿sí? Pero bueno, en este caso yo les diría, tengan cuidado. Yo no sé hasta qué punto, desde el punto de vista conceptual, sería válido calcular un coeficiente promedio para todo este año 2016, durante el cual hubo altibajos relativamente importantes. Fíjense, si comparan el 9% de inflación que hubo en enero respecto de diciembre, con el 0,4% que hubo de inflación en agosto respecto de julio, o en septiembre respecto de agosto. Entonces, yo diría que desde el punto de vista metodológico sí sirve este ejemplo, pero tenemos que aplicar criterio profesional y nosotros saber cuándo estamos ante una situación en donde esto realmente desde el punto de vista conceptual es válido. Yo les diría que con estos saltos de variación o de inflación mensual, la verdad es que no sería muy razonable aplicar un coeficiente corrector promedio, es decir, un coeficiente que nos permita homogeneizar la unidad de medida correspondiente a cualquiera de las operaciones del año. La verdad es que no lo considero muy correcto. Miren, acá tenemos las tasas de inflación, 9, 5, 2,4, 1,5, 3,6, 2,9, 2,7. 0,4, 0,4, 0,6, 1,1, 0,8. La verdad es que no me convence mucho, más allá de resultar nada más que un cálculo a los efectos de la explicación conceptual, ¿sí? Martín nos dice, si no entendí mal, al coeficiente corrector le multiplicamos las ventas a valor de origen y nos daría las ventas ajustadas. Sí, Martín, como el coeficiente contiene la unidad, ¿sí? Y es 1, si fuera un periodo inflacionario, va a ser superior a 1. Este coeficiente que muestra o lleva la moneda de poder adquisitivo de enero del 16 a diciembre del 16, bueno, yo al multiplicarla por el valor de origen, yo voy a obtener ese valor de origen que se refiere a las ventas concertadas en enero del 16, expresadas en términos de poder de compra de la unidad de medida a diciembre del 16. Y bueno, restando el valor de origen, obtienen el valor del ajuste a registrar. Si no, para entender cuál es el valor del ajuste a registrar, ustedes lo que podrían hacer es al coeficiente corrector 1.2347 le quitan la unidad y lo multiplican por 80.340, es decir, 80.340 por 0,2347. Y ahí directamente obtienen 18.859,57, que es lo que van a tener que sumarle al mayor de ventas para que parcialmente, hasta allí, ¿no?, las ventas de enero representen moneda de poder adquisitivo de diciembre. Y después habría que sumarle la de todos los demás. Aclara, porque me dio un poco más, por eso, pero debe ser porque tomé más decimales. Claro, sí, a mí con la calculadora me da menos, dice Milagro, a mí me da igual, dice Lucrecia. Todo esto depende de cuántos decimales, han tomado al definir el coeficiente, ¿sí? A Walter le da menos, en fin. Fíjense que la consideración de más o menos decimales tiene un impacto significativo. Entonces, siempre cuanto más decimales se tomen, más preciso es el cálculo, más precisa es la homogeneización de la unidad de medida y por ende más fiable es el resultado al que uno arriba. Bárbaro.
Luego, bueno, si calculamos con 5 decimales, cuánto da y demás. Pero esto es para que ustedes lo vayan trabajando así muy sencillo. Y practiquen para ver si les da o no les da. Si yo aquí les muestro por ahí, fíjense en esta otra parte del práctico que les piden ajustes con información publicada hasta noviembre del 15, y entonces ustedes van determinando nuevamente los valores reexpresados, los nuevos coeficientes, ¿sí? Y bueno, y van trabajando. Ahora, vamos para el caso, el trabajo práctico 6, que yo acá les voy a mostrar así muy rápidamente cómo vamos calculando cada caso. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, más allá de las que ya plantearon por el chat y las resolvimos y las que plantearon oralmente? Desde luego se tienen que poner a trabajar, tienen que tratar de ver cómo es esto, pero bueno, gracias a los que respondieron. Vamos a seguir con el siguiente trabajo práctico, que es el número 6, que se llama reexpresión de rubros no monetarios. Y en los datos dice que se presentan distintas situaciones patrimoniales al 31 de diciembre de un año 11. Se considera que la inflación durante ese año fue del 10% y que no se realizaron operaciones y que no varió el precio de la moneda extranjera ni el precio de los bienes en ese periodo. Entonces, en el caso 1, tenemos que arrancamos y llegamos con una caja de 100 y un capital social de 100. Entonces, aquí tenemos un poquito la explicación. Si nosotros arrancamos con un capital social de 100, integrado totalmente en dinero efectivo, pesos, y nuestra unidad de medida es pesos, es el peso, nosotros tenemos que, que hubo una inflación del 10%, que eso nos lo da el enunciado, nosotros tendríamos que homogeneizar la unidad de medida solo respecto de las partidas no monetarias, ¿sí? Tenemos que reexpresar el capital social, pero no caja, porque caja ya expresa moneda de poder adquisitivo de cierre. A pesar de haber habido un 10% de inflación en el periodo considerado, yo ya sé que el valor nominal de la moneda no se modificó y que en consecuencia el valor de caja al cierre ya expresa moneda de poder adquisitivo de cierre. Pero el capital social sí representa una partida no monetaria. Entonces, si representa una partida no monetaria, entonces yo, ¿qué voy a tener que hacer? Anticuar anticuar la partida, es decir, buscar el origen desde el punto de vista del poder adquisitivo que representa, que es el del inicio, y multiplicarlo por el coeficiente corrector que vincula el índice de cierre sobre el índice de origen. Que acá el dato es que hubo un 10% de inflación, así que el coeficiente corrector tiene que ser 1.10. Así, al aplicar el coeficiente corrector al valor original, me da el valor ajustado. Y diferencia entre el valor ajustado y el valor original, la diferencia a contabilizar. ¿Cómo la contabilizo? Debito la cuenta RECPAM y acredito ajuste de capital. ¿Por qué? Porque en nuestro país la Ley General de Sociedades sigue un criterio nominalista del capital social, pidiendo que, independientemente de pedirnos en el artículo 62 que trabajemos con moneda constante, es decir, con moneda homogénea, en términos de nuestra terminología moderna, nos pide que a pesar de
de solicitarnos que homogeneicemos la unidad de medida, expresemos el capital social separando o mostrando en forma separada el valor nominal de los aportes efectivamente realizados por los socios respecto de su reexpresión monetaria. Entonces, a la reexpresión monetaria del capital social nos pide que le imputemos a una cuenta distinta, y esto nos lo pide la RT6, que se llama ajuste de capital. Entonces, cuando reexpresamos el capital social y entendemos que el saldo ajustado debía ser de 110 y no el saldo original de 100, bueno, esos 10 se los sumamos a ajuste de capital, que es una cuenta patrimonial del patrimonio neto del apartado de aportes de los propietarios dentro del patrimonio neto. La contrapartida siempre es la cuenta RECPAM, siempre es la cuenta RECPAM. Y luego refundimos la cuenta RECPAM como cuenta de resultado con la cuenta o contra la cuenta resultado del ejercicio, que es cuenta patrimonial del patrimonio neto. Así es que llegamos a plantear la situación patrimonial al cierre, que es de 100 pesos en el activo y en, perdón, y en el patrimonio neto tenemos 100 pesos de capital más 10 pesos de ajuste de capital, da un total de aporte de los propietarios de 110 y un resultado del ejercicio total de 10 pesos de pérdida, de tal modo que el patrimonio neto da 100, que más el pasivo que es 0, daría igual al activo. Esto, que es para entender cómo juega en el patrimonio la determinación del RECPAM que genera el capital expuesto, el capital monetario, es muy importante. Este es un caso que a ustedes, una serie de casos en verdad, que a ustedes les permite ganar una buena gimnasia en términos de cómo es que se tiene que determinar el coeficiente de reexpresión, aplicar al valor original, registrar el ajuste a contabilizar, refundir la cuenta RECPAM con la cuenta resultado del ejercicio y exponer la situación patrimonial. Fíjense que acá tienen un casito completo, ¿sí? Yo después esto se los puedo enviar para que ustedes lo vayan corroborando, pero me gustaría enviárselos después que hagan el esfuerzo de ver o pensar cómo hacerlo, ¿sí? Profe, Sí, sí, Lucrecia. justo se me cortó cuando explicó de dónde sacó el coeficiente de ajuste, porque leí que arriba decía 1. Ah, bueno, fíjense que aquí en el planteo se dice que hubo en el periodo una inflación del 10%. A ver, acá. Dice, se presentan situaciones patrimoniales diferentes al 31 de diciembre. Se considera que la inflación durante el año 2011 fue del 10%. ¿Sí? ¿Y por qué fue del 10%? Bueno, es un dato que tenemos y que en la apariencia hubo una variación uniforme durante el periodo. Es algo parecido al coeficiente promedio, ¿sí? El que podemos aplicar a todas las situaciones del mes. Y bueno, es un supuesto para ir comprendiendo cómo trabajar. Entonces, si la inflación fue del 10%, yo ese 10%, que sería 10 dividido 100, es decir, ¿cuánto daría? 0,1, ¿no? Yo le sumo a él la unidad, porque yo sé que el coeficiente de variación lo formo sumándole a la unidad la tasa de inflación que hubo en el periodo.
la tasa de inflación fue del 10%, es decir, 0,10, lo sumo al 1 y me da el coeficiente de ajuste de 1,10. Un poquito acá está explicado, ¿sí? Ahora sí, gracias. De nada, Lucrecia. Bueno, y después les quiero mostrar otra cosa diferente. Yo les comenté que la forma idónea de determinar el RECPAM es por la vía indirecta, es decir, trabajando los rubros no monetarios, reexpresándolos, haciendo la anticuación de partidas, determinando los coeficientes correctores de cada periodo considerado y sumando algebraicamente los distintos valores de RECPAM que vamos determinando. Sin ¿Profe? embargo, sí. Están avisando los chicos de Madryn que se quedaron sin internet y sin luz por la tormenta. Así Bueno. que hay muchos que no están. Está bien. Yo de cualquier manera, Norma, lo que hago inmediatamente terminada la clase es subir el video al canal, de tal modo que podemos continuar y redondear para poder luego tener la clase completa, ¿sí? Gracias por el aviso igual, Norma. Les contaba que la forma de determinación del RECPAM es la forma idónea de determinación es la vía indirecta. Pero sin embargo, hay una forma de comprobarlo a través del trabajo con las partidas monetarias puras, tratándolas como si fueran no monetarias y por ende reexpresándolas, ¿sí? Que es algo así como decir, los 100 pesos que tenía en caja, ¿cuánto representan en términos de poder adquisitivo o cuánto debería ser el valor de ese billete al cierre si yo quisiera mantener el poder adquisitivo? Y obviamente en un periodo en el que hubo un 10% de inflación, el valor equivalente al poder de compra original de 100 al cierre es de 110. Entonces, acá lo que estamos haciendo es calculando el RECPAM, que es de 10 pesos negativo, que yo ya había determinado que era de 10 pesos negativo, trabajando los rubros no monetarios, como en este caso capital social, como si fueran monetarios puros, ¿sí? Y en consecuencia, acá al valor original de 100, que era el saldo de caja, le apliqué el coeficiente de ajuste 1.10 y llegué al saldo ajustado que es 110. Ahí noto que si el saldo ajustado es positivo y es mayor que el valor original de 100, el RECPAM es negativo, es decir, es lo que perdí en términos de poder de compra por tener un activo incapaz de seguir el curso de la inflación. Entonces, justamente compruebo, trabajando con los rubros monetarios puros, el RECPAM que determiné válidamente por la vía indirecta. Este caso es muy chiquito y se puede entender muy fácil la comprobación directa, pero para que esto les resulte un poco más accesible, para casos un poco más complejos y más reales, porque pueden haber varias variaciones del capital monetario, es decir, del capital expuesto, yo les propongo que vayan al canal de YouTube de la materia y consulten el video correspondiente a consultas frecuentes y cómo comprobar en forma directa el RECPAM. Y de paso les digo, pongan un me gusta, ¿no? Bueno, fuera de este chiste, les digo que van a encontrar muchos recursos de este tipo que en verdad son videos que las van a ayudar
a resolver algunas dudas que son frecuentes y que por esa razón es que nosotros hicimos esos videos, ¿sí? Bueno. Lo tenés que aclarar cuando arranca, profe. Denle like y suscríbanse, pone. Claro, tal como dice Lucrecia. No, en realidad Dejen sus comentarios. es para que puedan aprovechar el material asincrónico al que tienen acceso, porque muchas veces los ayuda mucho. Sí, Ezequiel. No era nada, profe. Ah, bueno. Pensaba que alguien estaba queriendo intervenir. Bueno, como verán, yo acá les estoy mostrando así muy groseramente las soluciones de los otros casos para que ustedes tengan una somera idea para hacer la comparación, ¿sí? Pero practíquenlo ustedes, por favor, ¿sí? Practíquenlo mucho porque les va a resultar muy útil a los efectos de tomar más gimnasia en esto de cómo se aplican, cómo se determinan los coeficientes correctores, cómo se aplican, cómo se registra el ajuste y cómo se expone al cierre y cómo se comprueba en forma directa el RECPAM. Esto para los parciales les va a servir mucho porque ustedes el RECPAM que determinaron por la vía indirecta, que siempre lleva mucho más trabajo, lo pueden corroborar rapidito por la vía directa, pues son pocos movimientos netos por cada periodo del capital monetario, y entonces lo pueden descubrir bastante fácil si es que lo hicieron mal o lo hicieron bien. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, acá Micaela dice, en el canal de YouTube hay algún video que muestre cómo trabajar en Excel, porque tengo entendido que somos un par desactualizados con Excel, es decir, que nos cuesta. Ajá. Bueno, en realidad yo no les explico digamos, en base al uso de una planilla de cálculo, hacer estos, por ejemplo, a construir este cuadro, pero los invito a recrearlo porque no es un gran desafío y a ustedes les puede ayudar a tener un poco más de gimnasia en la materia, ¿sí? Fíjense que este cuadrito está hecho en Excel, copiado y pegado en este Word, ¿sí? Entonces, la verdad es que yo les propongo eso. Por supuesto, cuando vayamos avanzando, ustedes tienen a disposición los parciales, y en particular los parciales del año pasado, en donde están desarrollados enteramente, tal como va a ser el de este año, en Excel. Entonces, ahí van a poder trabajar esa planilla y ver inclusive los videos de las resoluciones de los parciales. Pero, ojo, porque también pasa que hoy por hoy, si se van a ver esos videos, se van a agarrar la cabeza porque hay un montón de cosas que todavía no entienden, o no van a entender porque todavía no lo estudiamos. Como son varios los temas que comprende el primer parcial, la verdad es que recién estamos abordando el primero, que es modelos contables. Entonces, de momento yo les aconsejo que, por ejemplo, este cuadrito lo vuelquen a un Excel y traten de recrearlo. Y de esta manera comienzan a practicar. Bueno, gracias Lucía por la aclaración también. Lo tomo completamente en cuenta. Bueno, muy bien. Siendo las 16 horas, me despido de ustedes y les digo muchas gracias a todos los que participaron. Valoro mucho la participación de todos y cada uno. A la hora de corregir los parciales, uno recuerda quién estuvo activo en las clases y la verdad es que ante la duda o estar muy cerca de llegar a la meta, eso se lo pondera muy positivamente. Entonces yo los aliento a que de aquí en adelante todos participen mucho, que va a ser algo muy bueno para cada uno de los que lo hagan. Muy buenas tardes. Hasta mañana, profe.
Hasta mañana, Norma. Hasta mañana a todos. Chao, Gracias. profe. Adiós, gracias. Chao, profe. Adiós, gracias, Alexander. Hasta mañana.